Jóvenes, buenos días. Ahora vamos a tocar el módulo que tiene que ver con los niveles de organización de los seres vivos. Nosotros prácticamente hemos venido estudiando o aprendiendo lo que es la química, ¿no? Para ver prácticamente hasta cierto punto, no vemos las reacciones químicas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sin embargo, ya en los niveles de organización vamos a poder entender en qué nivel exactamente se encuentran las funciones químicas, las reacciones, los componentes que se forman, en fin, ¿no? Y vamos a poder evidenciar también en qué nivel nos encontramos nosotros y muchas cosas que podemos ver en nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, de esta manera o con este comentario introductorio, vamos a empezar. Y tenemos justamente en este caso 12 niveles, ¿no? De los cuales vamos a hablar: el nivel químico, celular, tisular, orgánico, sistemático, individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera, ecosfera. Hay algo que justamente nos indica el nivel, que en cada nivel se va subiendo un poquito más, ¿no? Y más allá de que se suba, se va creciendo un poco más, se va haciendo más grande la situación, ¿no? Y abarca mucho más componentes. Y eso es lo que justamente vamos a ejemplificar o vamos a tomar en esta imagen de acá, ¿no? Los niveles de organización. Vamos por el nivel químico, que justamente abarca los átomos y las moléculas, que es justamente los elementos químicos, que el elemento químico que tiene electrones, tiene neutrones, tiene protones, que su valencia, que su estado de oxidación, que las reacciones que se dan, que formamos moléculas al relacionar el hidrógeno con el oxígeno. Netamente es nivel químico, ¿no? Es algo que hasta cierto punto nosotros no podemos ver, tocar, pero existe, ¿no? Y nosotros somos prácticamente el resultado de ese choque de elementos químicos que finalmente dieron origen a los componentes orgánicos que formaron a la partícula más pequeña viva, que vendría a ser en este caso la célula, ¿no? Es la unidad estructural más pequeña y mínima, ¿no? En la cual ya se puede dar inicio a lo que vendría a ser un individuo, ¿no? Entonces, prácticamente vamos subiendo de nivel, ¿no? Vamos a tener las organelas, que justamente son aquellos que están dentro de la célula y que van cumpliendo funciones específicas y hacen de la célula un componente ya mucho más estructurado y desarrollado. Vamos a pasar al nivel tisular, que justamente abarca los tejidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, a las células, en su mayoría lo vamos a ver hasta cierto punto a nivel microscópico, ¿no? Pero si ustedes quieren llevarse una idea de un ejemplo de célula, son los huevos, ¿no? Todos conocemos al huevo y de esta manera nosotros vamos a poder ver. Cuando vamos a freír el huevo ahora, te darás cuenta que la parte central, que es la yema, es un núcleo, y la parte blanca, que es la clara, vendría a ser el citoplasma de esa célula, ¿no? Que lo vamos a ver también en adelante. Ahora tenemos a los tejidos, que vendría a ser el conjunto de células. El conjunto de células reunidas y juntas por una misma función. También vamos a ver justamente ese tema más adelante. Tenemos también a los órganos, que finalmente va a ser el conjunto de tejidos que están compartiendo la misma función. Todos van compartiendo la misma función y se van uniendo. Es como, por ejemplo, mi función es enseñar. ¿Con quién me reúno? Con los demás docentes, ¿no? ¿Para qué? Para poder generar ideas de cómo enseñar mejor a los estudiantes. Entonces nos unimos porque compartimos una misma función. Ahora, si por ejemplo fuera una dentista, una odontóloga, me reúno con los odontólogos para ver cuáles son las nuevas prácticas para poder mejorar la aplicación, por ejemplo, de todos los instrumentos para el buen cepillado de los dientes, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros se une justamente con quienes cumplen su misma función para poder hacer mejor las cosas, ¿no? Y en este caso, los tejidos se unen para formar los órganos, ¿no? Y los órganos, ya independientemente de cada uno, al relacionarse con funciones específicas, como por ejemplo nuestro estómago, nuestro corazón,
nuestro intestino, son órganos distintos, pero el intestino no va relacionado con el corazón, va relacionado con mi estómago, y ahí ya va formando parte de un sistema de órganos, que es justamente el nivel sistemático, ¿no? Ahora, yo tengo un hueso por acá, por mi cabeza, por mi brazo, se unen en conjunto todos mis huesos y forman mi sistema óseo. Mi corazón se va uniendo ¿con quién? Con mis arterias, con mis venas, y ¿qué va formando? Mi sistema circulatorio. Mi cerebro se va uniendo con mis dendritas, con mis neuronas, ¿qué está formando? Mi sistema nervioso, ¿no? Y así sucesivamente. Posterior a ello, el hecho de que esté conjunto mi sistema digestivo con mi sistema circulatorio, mi sistema renal, en fin, todos mis sistemas, ¿a qué va a dar origen? A mí, ¿no? A un individuo o a un organismo prácticamente, ¿no? Se le puede llamar organismo o individuo, o sea, no hay ningún tipo de problema en qué término se utilice, pero es justamente ya de una indistinta especie, ¿no? Puede ser un gato, un perro, un conejo, una paloma, una persona, ¿no? Yo soy un individuo de la especie humana, mi perro será un individuo de la especie canina, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, ascendemos de nivel, ¿y en qué nos encontramos en este nivel? A la población. ¿Y qué vendría a ser la población? Vendría a ser la reunión de muchos individuos, de muchos organismos, pero de la misma especie, ojo, de la misma especie. O sea, por ejemplo, en Huaraz tenemos una población de estudiantes del colegio SAN, ¿no? Son todos de la misma especie, no, ahí no hay un perro, no hay un gato, no hay un cerdo, no hay una oveja. Estamos hablando solo de la población de estudiantes del colegio SANE, todos son de la especie humana, todos están estudiando en el colegio SANE, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que delimita la población. Y avanzamos de nivel ¿a qué? A la comunidad. En la comunidad ya decimos la comunidad de Huaraz. Entonces, ahí que abarca toda la población humana, abarca también a la población de perros que podamos encontrar, a la población de gatos, a la población de aves, ¿no? Entonces, de esa manera ya formamos una comunidad de Huaraz. Ahora, ascendemos de nivel y vamos a un ecosistema. En el ecosistema ya vamos a encontrar dos campos definidos que se unen para hacer un medio, ¿no? Para crear prácticamente un hábitat completo. Es decir, ya vamos a involucrar el ecosistema de Huaraz. Cuando hablamos del ecosistema de Huaraz, ya vamos a incluir el Callejón de Huaylas con sus nevados, con su cordillera negra, vamos a abarcar también los peces que se encuentran en los ríos, en los lagos, en las lagunas, vamos a abarcar también las frutas que se producen ahí, sus productos lácteos, los humanos, las vacas, todo ya entra en ese ecosistema, ¿no? Ese es el ecosistema de Huaraz. Y si vamos un poquito más allá, ¿no? O si agrandamos más el nivel, ya nos encontramos en un bioma. Podemos hablar de bioma al conjunto de ecosistemas distintos. Por ejemplo, el ecosistema de Huaraz suele ser un ecosistema andino, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene características específicas del Ande peruano. Si yo voy a hablar de un bioma, ya incluyo al Perú, ¿no? E incluyo el ecosistema de la selva, el ecosistema del Ande, el ecosistema de la costa. Son totalmente distintos. En la costa tenemos un clima, en el Ande ustedes tienen otro clima, y en la selva se siente otro clima, con características distintas, pero en conjunto, ¿qué son? Un bioma, ¿no? Es más grande. Y si queremos llegar al top prácticamente de todos los niveles de organización, estamos hablando de la biosfera, que vendría a ser todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque la biosfera abarca 3 puntos específicos: litosfera, hidrosfera y atmósfera. Dentro de la litosfera, que vamos a ver todo lo que es tierra. Hidrosfera, todo lo que es agua, ya sea mar, sea río, sea lago, lo que sea.
Y tenemos atmósfera, que es todo el aire que nosotros estamos respirando, ¿no? Entonces, ese es el nivel más grande que abarca absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso es como nosotros vamos a poder evidenciar o identificar todos los niveles de organización. Nosotros como humanos nos encontramos ¿en qué nivel? En este nivel, organismo, ¿no? O individuo, pero tenemos todo lo anterior en conjunto, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a formar? Parte de todo lo posterior, ¿no? Porque vamos a formar parte de una población, una comunidad, un ecosistema y finalmente formamos parte de la biosfera en general, ¿no? Entonces ahora vamos a partir o vamos a tomar justamente, si ya hemos hablado anteriormente de los elementos químicos, de las funciones químicas, ya corresponde que hablemos de la célula. Entonces, al hablar de célula tenemos que entender que es la unidad básica, fundamental y estructural de todo ser vivo, ¿no? Es decir, es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. ¿Por qué? Porque estas organelas que se encuentran aquí, ¿no? Alrededor justamente en su citoplasma, cumplen funciones como si fuera el mismo organismo, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, la mitocondria va a cumplir la función de darle energía a la célula para que ella pueda seguir viva. Vamos a tener a los lisosomas que van a cumplir la función de digestión, ¿no? De la célula, o sea, va a adquirir todas las sustancias y se va a alimentar y le va a alimentar a la célula. Entonces, por eso se le habla ya de fisiológica y anatómica. ¿Por qué? Porque ya está siendo como un ser vivo chiquitito prácticamente, ¿no? Y genética, ¿por qué? Porque en su núcleo va a almacenar la información genética que va a venir de nuestros progenitores, ¿no? Por ejemplo, el color de mi cabello, la forma de mis ojos, mi contextura, el color de mi piel, ¿no? Toda esa información genética que mis padres han podido fusionar es lo que justamente está contenido aquí y se expresa obviamente en cómo yo soy, ¿no? En lo que vemos prácticamente. Entonces, por eso se le habla anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. ¿Por qué? Porque ustedes de repente habrán visto las vacas cuando tienen sus terneritos. ¡Ay, se parece a su mamá o se parece a su papá, ¿no? O al toro o a la vaca. ¿Por qué? Porque tienen la información genética justamente en las células, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar y a ver las características de la célula. Dentro de las características vamos a tener estas tres en específico, que son las formas de la célula, el tamaño de las células, la duración de las células. Dentro de las formas vamos a poder tener 1.000.000 de fórmulas, incluso hasta cierto punto inimaginables, ¿no? Tenemos una forma variada que pueden ser esféricas, cilíndricas, estrelladas, aplanadas, alargadas, ramificadas, romboides, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque son inimaginables las formas de cómo puedan ser las células. Tenemos al tamaño de las células, que tienen también diferentes tipos de tamaño. La mayoría son microscópicas, es decir, vamos a tener que verlas a través de un microscopio, no las vamos a poder observar a simple vista. Por ejemplo, cuando tú te picas el dedo, ¿tú qué ves? Sangre, ¿no? Pero dentro, o mejor dicho, ¿qué compone esa sangre? Lo componen los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, pero tú lo ves al glóbulo rojo, ¿sabes cuál es? No, como no sabes, necesitamos un microscopio para poder observarlo, ¿no? Ahora, también tenemos otras que sí se pueden ver a simple vista, como por ejemplo, el huevo, que ya les dije, no es una célula, que sí se puede ver, ¿no? Ahora tenemos la duración de las células. La duración de las células es variable. Algunas viven días, otros meses y otras pueden durar toda la vida. Por ejemplo, tú cuando te rascas, ¿no? Ustedes hagan la prueba, de repente se rascan y empieza a salir como un polvito blanco, ¿no? Y tú dices, ay, este polvo, te limpias y lo botas. Son células muertas, ¿no? Son células de tu piel que ya cumplieron su ciclo vital y se están muriendo, y por eso incluso te da comezón, porque necesitas liberarlas y sacarlas de tu piel, ¿no? ¿Para qué? Para que dé cabida a unas nuevas células, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bastante claro de la duración de las células o el tiempo de vida que puedan tener. Ahora vamos a hablar de la estructura totalmente sencilla de la célula, de manera macro, ¿no? De manera general, y que justamente abarca estas tres partes específicas. La membrana celular,
que vendría a ser justamente esta que está señalada de azul, ¿no? Es la más externa, es aquella que cubre toda la superficie de la célula y la que separa las partes interiores de las exteriores, ¿no? Interiores, todo lo que está adentro, exteriores, todo lo que está afuera. La membrana celular es elástica y permeable, es decir, por ejemplo, si acá lo vemos de manera circular, pero de pronto se hincha un poquito también, o también se puede reducir un poquito, ¿no? Es totalmente elástica. Permeable, ¿por qué? Porque muy aparte de que separe, ¿no?, la parte interior de la parte exterior, también va a servir como un pase de nutrientes para que la célula se pueda alimentar, ¿no? Ahora tenemos el citoplasma, y el citoplasma justamente es la parte acuosa que está acá, ¿no?, alrededor del núcleo. Es un líquido espeso y transparente en el cual se encuentran las organelas. Excelente. Todos estos figuritas que podemos ver justamente por acá son las organelas, ¿no? Y es justamente el citoplasma, esta parte del líquido acuoso, que en él están todas las organelas. Y finalmente tenemos al núcleo, que es la parte más importante de la célula porque regula su actividad y contiene la información genética, ¿no? Aquí dentro del núcleo se contiene la información genética y prácticamente es el cerebro de todo, ¿no?, de toda la célula. Muy bien. Ahora pasemos ya a los tejidos, que es el siguiente nivel prácticamente de la organización de los seres vivos, ¿no? Porque, como les dije, los tejidos que son conjunto de células que tienen la misma estructura y cumplen la misma función, ¿no? Se reúnen porque dicen, oye, yo hago esto, yo también, entonces mejor nos reunimos. Y finalmente, al ser más grandes, forman los tejidos. Ahora, dentro de los tejidos tenemos dos clasificaciones bastante claras, ¿no? Los vegetales y los animales. Ahora tú dices, pero ¿y nosotros como seres vivos dónde nos encontramos? Nosotros estamos catalogados dentro de la sección de animales, porque tenemos movilidad propia. Los vegetales no tienen movilidad propia, entonces eso es lo que los hace justamente es diferenciarse y estar en otro grupo, ¿no? Ahora, dentro de los tejidos, vamos a empezar hablando de los tejidos vegetales, ¿no? Y dentro de ellos vamos a tener a los tejidos meristemáticos. Entonces, cuando ahora tú veas una planta, vas a poder asociar justamente el hecho de haber aprendido estos conceptos. ¿Por qué? Porque el tejido meristemático es el responsable del crecimiento de las plantas. En este tejido se distinguen dos tipos de meristemo, primario y secundario. Entonces nos está diciendo que es el encargado de el crecimiento de las plantas. Entonces, si yo siembro algo, por ejemplo en mi jardín, y crece, ¿no?, y está alto y sigue creciendo, ¿quién será el responsable? El tejido meristemático. Eso es lo que ustedes tienen que aprender, se tienen que quedar siempre en su cabecita, para que cuando vean una planta y la vean crecer digan, aquí está trabajando el tejido meristemático. Y todo hablamos con mejor propiedad, ¿no? Muy bien. También tenemos a los tejidos fundamentales, que la función de estos tejidos es la producción y almacenamiento de los alimentos. Los principales tejidos vegetales son parénquima, de reserva, clorofílico, acuífero y aurífero. Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta que la planta necesita reserva. ¿Por qué? Porque va a haber muchas veces en las que de repente tú no vas a regar todos los días, ¿no? Entonces ella va a reservar sus nutrientes, el agua, todo lo que está ascendiendo. ¿Para qué? Para el día que de pronto no reciba agua. Entonces se pueda seguir alimentando, creciendo de la manera más normal. Tenemos también al clorofílico, que justamente es su almacenamiento ¿de qué? De clorofila, ¿no? Que es lo que justamente le va a dar ese color verde a ellas, ¿no? Tenemos al acuífero y al aurífero, porque es específicamente para reservar agua, ¿no? Y ciertos gases que le va a ayudar a la elaboración de su alimento. Entonces acá vamos a ver también al tejido de sostén o mecánico.
forman el esqueleto de la planta y son básicamente el colénquima y el esclerénquima. Y acá tenemos, ¿no?, a los tejidos de sostén. Colénquima, células vivas, ¿no? Y esclerénquima, células muertas. Entonces, usualmente, no sé si todos, o hasta cierto punto, creo que hemos comido pecanas, ¿no?, o las famosas nueces, y hemos visto la cáscara esa dura que es como madera prácticamente. Eso no es nada más y nada menos que el tejido de sostén, ¿no?, que son células muertas, ¿no?, con madera ahí, pero le permite a ellas justamente estar bien presionadas para que no se caigan, no se destroce el fruto, ¿no? Ahora tenemos al tejido de transporte, que son los encargados de transportar las sustancias a todas las partes de la planta. Estos tejidos son el xilema y el floema, ¿no? Entonces acá en este gráfico tenemos acá la hoja de una planta, por ejemplo, y este cuadradito chiquito lo hemos sacado para acá. ¿Para qué? Para ver justamente cómo es su trabajo, ¿no? Entonces va a ingresar la luz solar justamente por dónde, por aquí, por la epidermis. Ahora la epidermis va a tener una cutícula, que es una laminilla que lo va a estar cubriendo y protegiendo. Interiormente, ¿qué va a pasar? Que va a estar justamente el dióxido de carbono también va a estar ingresando, ¿no? Y va a estar saliendo el oxígeno. Y tenemos acá el xilema y el floema, ¿no?, que se van a encargar justamente del transporte de sustancias, de la savia bruta, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que lo va a alimentar prácticamente a la hoja, hasta la puntita de la hoja se va a alimentar, ¿no? ¿Gracias a quién? A justamente el xilema y el floema. Ahora tenemos los tejidos protectores, que se caracterizan por tener paredes gruesas que protegen a los que están localizados en las paredes más intensas. Entre los principales tejidos protectores tenemos la epidermis y las células de corcho, ¿no? En este caso yo les estoy colocando una imagen referencial, ¿no?, para que puedan tener una idea de cómo se observa este tejido desde el microscopio. Ahora tenemos también al tejido epitelial, pero ahora ya pasamos al grupo de los animales, ¿no? Acá ya entran tejido animal prácticamente. Hasta aquí nos quedamos con tejidos vegetales y aquí vamos con tejido animal, y dentro de ellos tenemos el tejido epitelial, y vamos a tener varios tipos de tejidos epiteliales porque cada uno va a cumplir una función específica. Ahora, este cubre la parte externa de los organismos. Sus funciones principales son la protección y secreción. Tenemos también al tejido conjuntivo, que es justamente que cumplen la función de conexión y sostén de los demás tejidos y órganos, formando tendones y ligamentos que los unen. Este tejido se clasifica ¿en qué? En tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido fibroso, óseo y tejido sanguíneo, ¿no? Entonces, cuando de repente nosotros a veces nos preguntan, ¿no?, ¿y dónde tú presentas tejido conjuntivo? Puedo poseer tejido conjuntivo ¿en qué? En mi tejido adiposo, en mi tejido cartilaginoso, en mi tejido óseo, etc. Y tenemos justamente cada uno de ellos, ¿no? Acá vamos a tener que el tejido adiposo se encuentra debajo de la piel, rodean ciertos órganos y su color es amarillento y de consistencia semisólida. Estos tejidos, bueno, es un tejido de reserva y protección, ¿no? Porque hasta cierto punto es la grasita que está cubriendo ahí mi corazón, mi estómago, mis riñones, ¿no? Para que si yo me golpeo no caiga directamente a mi órgano, sino choque con ¿qué? Con mi tejido adiposo. Tenemos también el tejido cartilaginoso. Este tejido da movimiento a las articulaciones y también se encuentra constituyendo el esqueleto primitivo. Entonces, ¿por qué primitivo? Porque cuando somos bebés que recién nacemos, somos literalmente solo cartílago, no somos huesos, somos cartílago, por eso podemos salir por ese espacio tan reducido que es la vagina, ¿no? Entonces, sí o sí somos cartílago en esa época de nuestra vida. Tenemos también el tejido fibroso, ¿no?, que está formado por células ramificadas llamadas fibroblastos,
Tenemos también el tejido óseo. Y este tejido da origen a los huesos y constituye el esqueleto, básicamente, ¿no? Y el tejido sanguíneo, conocido comúnmente como sangre, y contiene células de diferentes tipos, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y acá podemos tener justamente una imagen donde podemos ver de manera más gráfica, ¿no?, nuestro tejido adiposo. Y aquí está, ¿no?, la grasita que tenemos por acá. Tenemos a los cartílagos, el tejido conectivo, el tejido laxo, el tejido sanguíneo está por acá, ¿no?, que nos lo apreciamos muy bien. Y tenemos también al tejido muscular, ¿no?, porque estábamos hablando de todos los tejidos que forman nuestro cuerpo, menos el tejido muscular. Ahora, su función básica es la contracción y se clasifica en tejido muscular estriado, muscular liso y muscular cardíaco. No es difícil, mejor dicho, identificarlos. ¿Por qué? Si nos hablan de muscular cardíaco, porque tiene que ver con el corazón, pues, ¿no? Sí o sí. Ahora, si no, nos hablan de tejido muscular estriado, ya sí o sí estamos hablando justamente de los músculos, ¿no? Y también si nos hablan del tejido muscular liso, estamos hablando de aquel que recubre justamente nuestros intestinos. Y finalmente tenemos al tejido nervioso, y el tejido nervioso controla todas las actividades que realiza nuestro cuerpo, tanto físico como mental. Y está formado, ¿por qué? Por neuronas. Ahora, las neuronas tienen las siguientes partes, ¿no? Soma, dendritas y axón. Y acá está, ¿no?, justamente la neurona con sus partes. Lo podemos ver de esta manera, y es lo que nos permite que si yo me pico la mano, ya estoy sintiendo, ¿no? Entonces eso quiere decir que mi sistema nervioso está muy bien. Bien, chicos, aquí terminamos prácticamente con todos los niveles de organización, ¿no? Y igual, lo mismo de siempre, ¿no? Cualquier tipo de duda que puedan tener, no duden en escribirme y mandarme un mensajito. Los espero. Hasta luego. Que tengan un buen día.